Recibimos hoy en nuestro living al doctor Claudio Estropa. Él es especialista en enfermedades metabólicas y también en diabetes. Lo hemos convocado porque hace muy poquito fue el Día Mundial de la Obesidad y ese es el tema que vamos a tocar hoy aquí en la tarde. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por acercarte para hablar de este tema. Hay mucha controversia, se habla de gordofobia, de gordo-odio. Fundamentalmente, la pregunta concreta para empezar, ¿es la obesidad una enfermedad? Es una enfermedad, es una enfermedad definitivamente, tiene su definición que ha ido cambiando, qué bueno que ha ido cambiando. Inicialmente o hasta hace poco tiempo la obesidad se definía por un índice de masa corporal, valorar el peso y la altura del paciente y ponerle un número. Eso no tenía mucho sentido, pero actualmente la Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como una enfermedad derivada de la acumulación anormal de grasa. Claro, bueno, está bueno mencionarlo y por eso te lo pregunto así como para que quede claro, porque a veces pareciera que tiene que ver con la cantidad de alimentos que come una persona, pareciera que la persona lo provoca, pareciera que es como una costumbre en la casa, ¿no? Y que comen de esa manera y que podrían cambiarlo así tan rápidamente y sin ninguna problemática, ¿no? No, de ahí la dificultad, justamente. En medicina no podemos encontrarle la vuelta a la obesidad para encararla de forma eficiente. Y de ahí el inconveniente que tenemos desde el consultorio para tratar a las personas con obesidad. Y el primer concepto es ese, de que no depende de la voluntad del paciente. Estamos hablando de patologías que tienen su trasfondo también en la salud mental. Son trastornos de la conducta alimentaria. Y así como existen otros, la obesidad también está dentro de esos trastornos. Y la patogénesis o las causas de base de la obesidad son muchísimas. Por eso que el tratamiento tiene que ser multifactorial. Como la cantidad de causas es amplia, el tratamiento tiene que ser multifactorial. Y entre esas causas están cuestiones sociales, cuestiones de educación, de cómo te criaron desde chiquito, cómo te enseñaron a manejarte, a alimentarte y a conducirte en la vida. Tiene que ver con tu entorno social, como cualquier patología de salud mental, ¿no? Con quién nos reunimos. Tiene que ver con tu cuestión emocional. Claro, eso no saber manejarlo, no saber dominarlo. O ni hablar de la premiación, diferentes tipos de hambres en diferentes situaciones y de cómo uno se premia en esto. Nos pasó en la pandemia, en donde nos pasó algo terrible, que nos tuvimos que encerrar. Y obesos o no obesos, todos buscamos en la comida una salida placentera de lo mal que nos estábamos sintiendo, ¿no? También existe en la cotidianeidad de las familias, de las comunidades, de las personas, las reuniones y ahí el objetivo es fundamentalmente el encuentro, pero está la comida de por medio. Sí, está nosotros el almuerzo, en Argentina, la cena, el alcohol y todo lo que viene detrás. Somos muy así en Argentina, pero igual el problema es mundial, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso. Y quizás nosotros nos empecinamos en tratar de entender por qué esta guerra que estamos perdiendo tan drásticamente contra la obesidad en los últimos 50, 100 años. Estamos mientras pasando algunas plaquitas que tienen que ver con información que vos nos has hecho llegar y veíamos cómo viene aumentando, ¿no? Sí, estas placas de algunas definiciones de la Organización Mundial de la Salud y placas que tienen que ver con la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en Argentina, donde mostró que de los principales factores de riesgo cardiovasculares, que son los que causan la mayoría de la causa de la muerte en Argentina, el principal factor de riesgo que aumentó muchísimo en prevalencia ha sido la obesidad y el sobrepeso. 6 de cada 10 adultos. 6 de cada 10 adultos tienen obesidad o sobrepeso, la mayoría de la gente. Y si decimos que es una enfermedad, la mayoría de la gente tiene esa enfermedad, es una locura. Porque está muy asociado, bueno, un poquito fuera de cámara hablábamos de eso, ¿no? Que está muy asociada la gordura, ¿no? A veces, especialmente en los niños, con la buena salud. Convengamos que nuestras abuelas, nuestros abuelos en aquella época tenían esa mirada sobre el niño, ¿no? Parecía que un niño rozagante, así, gordete, era un niño sano. Y entonces como que era natural y no se hablaba de enfermedad. De hecho, hasta hace muy poco, ¿no? Hasta que salieron algunas leyes, bueno, no había tratamientos médicos para cubrir las necesidades sobre la obesidad. No hay accesibilidad. El tratamiento para la obesidad dijimos que implica un montón de cuestiones
y entre otras cuestiones la farmacología. Y tenemos herramientas farmacológicas que ayudan en el tratamiento de la obesidad y no tienen cobertura. Las obras sociales tienen toda la espalda para negar, no tienen obligación de presentar cobertura y tienen precios altísimos. Los fármacos para la obesidad tienen precios altísimos, no Entonces tienen cobertura, allí sí está la discriminación. Sí. ¿No? Allí sí está, cuando a veces, bueno, se habla de discriminación, yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Y sucede así también en la cuestión de la vestimenta, en la cuestión de, bueno, de espacios a los que puede la persona acceder o no, incluso en cuestiones de salud, diagnóstico por imágenes. No pueden acceder las personas con obesidad a ciertos estudios porque no hay aparatología para eso. Sí, sí, en sectores de internación, las instituciones se tienen que ir ayornando permanentemente a las necesidades que tiene una paciente o un paciente con obesidad, sobre todo los que tienen obesidad mórbida, esas cosas, pero no hay lugares adaptados, lugares preparados, no hay instituciones que requiere una inversión diferente, ¿no? Pero no hay nada que esté reglamentado. Hablamos de familias. Sí. Con cuestiones de obesidad, ¿no? Cuestiones no, con problemas de obesidad, porque son verdaderos problemas, pero digo, suele darse que en un núcleo familiar la cuestión de la alimentación tiene como una falla y en general entonces incide muchísimo en los niños que tienen ese tipo de alimentación que tal vez, bueno, no sería la adecuada para cierta edad, ¿no? Porque hablamos también de niños con obesidad. Sí. ¿Cuál sería el cambio fundamental? Porque no solo es lo que se come, como decimos acá, como acabamos de decir, como acabaste vos de aclarar, sino también, bueno, otras cuestiones. Hay un montón de cuestiones que por eso es tan importante el abordaje médico integral del paciente con obesidad. Porque la persona con obesidad tiene falta de visión hacia un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que está causando esa obesidad, ¿no? No es solamente el gusto por la comida y dejar de comer y comprometerse con eso. Digo, uno viene con una educación desde chiquito, en un entorno familiar, en un entorno barrial. Fue seleccionando a sus amigos o fue acomodándose a sus amigos que comparten ciertas costumbres. Uno como hijo tiene la visión de los padres que le enseñan a alimentarse, le enseñan a hacer cierta selección de alimentos, la alteración de la realidad que tiene cualquier trastorno de la conducta alimentaria. Hay alteración en la realidad, entonces uno quizás cuando lo ve desde afuera no puede entender los tamaños de los platos, la selección de los alimentos, pero todas esas cosas son charlables y son conversables. Digo, la discriminación nace cuando queremos adjudicarle al paciente con la patología la responsabilidad de esa patología, cuando sabemos que puede haber, si las ponemos a enumerar, por lo menos 30 causas. La comprensión tiene que nacer desde la medicina también, ¿no? Que claro, y la educación históricamente sobre todo, no fue. ¿no? Por eso en las escuelas ahora se habla de kioscos saludables, de todo este tipo de cosas que justamente tienen que ver con la educación, con la información, con el conocimiento de por ahí ingerir calidad, ¿no? Y no otro alimento, elegir qué alimento voy a comer, porque también es eso. Totalmente. En eso el Estado tiene que estar presente, sí o sí. Bueno, ahora hay un intento con esto de la nueva ley de etiquetado frontal y estas cosas, pero la verdad es que es difícil llegar a la sociedad con campañas masivas, y desde lo que podemos hacer nosotros desde el consultorio realmente es muy acotado, porque en el consultorio lo que primero que tenés que lograr es que el paciente quiera cambiar. Claro, y además entonces ya estás seleccionando un montón de gente. La gente que llega ya llega con el problema de obesidad. Y digo, acá siempre hablamos con voz de prevención, ¿no? Totalmente. Cuando hemos tocado otros temas, que la diabetes, por ejemplo, está incluida en la cuestión de la obesidad, hay un montón de otras enfermedades que están dentro de esa, y son varias, ¿no? Sí, diabetes como madre de enfermedades, más de 200 patologías relacionadas con la diabetes y con la obesidad. ¿Sí? Entonces, bueno, en lo que es la prevención, digo, como para el mensaje final, que uno es el que acabas de dejar, que tiene que ver con esto de la culpa, que tenemos que entender de una vez por todas que la obesidad todo lo tenemos que es una entender, enfermedad. lo tienen que entender los profesionales, lo tiene que entender la sociedad, lo tiene que entender el paciente. Claro. El paciente en esto de aceptarse como es y aceptar su cuerpo, que creo que es el primer paso, aceptarse y quererse, y después el segundo paso, intentar mejorar algo que uno tiene que terminar reconociendo como una enfermedad. Claro. Intentar mejorar, pero ya sin la culpa. Ahí la nutrición va cambiando terriblemente en los últimos años, y hay un nuevo concepto en cuanto a la selección de los alimentos, y siempre fue la selección de los alimentos de la nutrición
contar las calorías, Ay, no. sumar las calorías y tratar de determinar un balance negativo para bajar de peso. Claro, las dietas restrictivas. Eso es prohibición, prohibición, prohibición. Horrible. Hoy en día se habla más del alimento y no de la cantidad de calorías. Claro. Y el concepto es cuando seleccionas una comida, cuando tratas de comer, no matar el hambre, sino alimentarte. Entonces el concepto es nutrirte. Claro. Vos comes para nutrirte. Y nutrirte es hablar en positivo, no en el negativo de la prohibición que teníamos antes. Claro. Nutrirte es hablar en positivo, es seleccionar alimentos que te hagan bien. Seguir seleccionando alimentos que te gusten, que te llamen la atención, pero que te hagan bien. Para eso necesitamos educación, mucha educación. Tal cual, bueno, esa delgada línea que vos mencionaste cuando hablamos de diversidad en las corporalidades y en la aceptación y todo eso, bueno, ahí hay que tener un cierto cuidado, ¿no? Porque está bárbaro aceptar los cuerpos, eso es bárbaro, Claro. pero sin dejar de lado los No cuidados. estamos hablando de un estereotipo, combatir la claro. obesidad por una cuestión de que el paciente No. no se acepte como sea, porque No. estaríamos alimentando algo que no Claro. corresponde. Digo, sí, aceptarte, quererte y ese sentimiento que te haga comprometerte en una mejoría en tu salud. Claro. Digo, las cosas que estamos promocionando ahora como alimentación saludable, como nutrirte, como actividad física, dan muchísimo placer personal. La actividad física da mucho placer personal. Sí. Más allá de que sea cuando uno empieza o cuando uno lo logra mantener y puede ver algunos cambios. Las sensaciones corporales mejoran un montón y a eso apuntamos. Ya no apuntamos más al índice de masa corporal, a cuánto peso tenés, a cuántas calorías consumís, sino a un montón de otras cosas. Así como en la definición no es más el índice de masa corporal y el peso, la definición de obesidad, en el tratamiento y en los objetivos tampoco tenemos eso, porque está demostrado que un paciente que se alimenta mejor y hace actividad física, por más que mantenga el mismo peso, está mejorando en salud. Claro. Bueno, y hablamos de calidad de vida y en definitiva con esos tips cerramos esta nota, la buena alimentación, la actividad física, en definitiva es una inversión siempre, ¿no? A Siempre. Futuro y por el presente mismo. Siempre. Eso hay que entenderlo en cualquier momento de tu vida. Es inversión a futuro. Claro. En cantidad de vida y en calidad de vida. Llegar a grande y a viejo, pero disfrutándolo. Qué hermoso, de la mejor manera. Muchísimas gracias por tu A vos, visita, Ivana. Claudio, y hasta Muchas la gracias. próxima oportunidad.